Buenas tardes, hermanos. Un saludo fraterno este día miércoles de oración con la intención de que podamos ocuparnos por un rato en escudriñar la palabra de Dios, buscando en ella instrucción para nuestra vida, como siempre queremos tenerla. Y queremos enriquecer no tan solo nuestro conocimiento intelectual de las cosas espirituales, sino que queremos enriquecer nuestra vida espiritual, nuestro ser interior. Por eso es que vamos a pedir que Dios nos guíe en este tiempo. Padre, ante ti estamos con la Biblia en nuestras manos y queremos solamente rogar a ti que tú nos hables, que nuestros corazones, nuestro entendimiento estén abiertos para poder recibir las enseñanzas de tu palabra, que sabemos que siempre son el alimento espiritual que necesitamos y que son buenas para nuestras vidas. Ayúdanos entonces a entender lo que tú nos quieres comunicar. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Lo que vamos a hacer esta tarde, y como continuación del tema que hemos venido desarrollando por unos cuatro reuniones ya seguidas, un par de miércoles, un par de días domingo, que tenían relación con lo que hemos llamado entender la gran diferencia que hay entre el saber de Dios y el conocer a Dios. En esta ocasión, esta miniserie que vamos a comenzar, la vamos a llamar Le presento a Dios. Le presento a Dios. Con la intención de que esto de ser un Dios que va a ser presentado a nosotros a través de su palabra nos ayude a entenderle, a conocerle, a amarle y a servirle como Él es digno de que lo hagamos nosotros. Vamos a ir a la primera carta de Pedro capítulo 5. Primera carta de Pedro capítulo 5 y el versículo 10. Primera de Pedro 5:10. Y dice así la palabra de Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Note cómo comienza este versículo. Mas el Dios de toda gracia. Mas el Dios de toda gracia. Esta será la característica de Dios que en esta tarde vamos a analizar y que confiamos el Santo Espíritu de Dios nos dará comprensión y una aplicación adecuada a nuestra propia experiencia cristiana. El Dios de toda gracia. Esa palabra gracia tiene una diversidad de significados. Por ejemplo, si vemos algunos diccionarios nos vamos a dar cuenta que buscando gracia se nos va a decir que es atractivo que se advierte en la fisonomía de una persona. Se tiene una apariencia agraciada, es graciosa esa persona. Hay otra definición que nos dice que es un don natural que hace a una persona agradable a los demás. Es una persona que cae bien, tiene gracia. También encontramos que se nos dice que gracia es garbo en la ejecución de una cosa, estilo, elegancia, finura, garbo. Y también un chiste. Un chiste tiene gracia o no lo tiene. Si nos hace reír, tiene gracia, es gracioso. Si no nos hace reír, es un chiste que no tiene gracia. Entonces, podríamos seguir buscando definiciones y nos vamos a encontrar con una gran diversidad de ellas. Ahora, enfocándolo desde el ángulo espiritual, miramos el diccionario bíblico, uno de los tantos diccionarios bíblicos que nos da una definición bien adecuada. Y esta definición es la siguiente: gracia es la generosidad o magnanimidad de Dios hacia nosotros, seres rebeldes y pecadores. Es un regalo, un don, un regalo o favor que no merecíamos, inmerecido.
Quisiera que al desarrollar este tema nos pudiéramos quedar ahora con esta simple definición de lo que es gracia. Y esta es la siguiente. Mostrar gracia es extender favor o bondad a alguien que no la merece y que jamás podría ganarla. Se la voy a repetir. Mostrar gracia es extender favor o bondad a alguien que no lo merece y que jamás podría ganarla. En la Biblia, Dios nos ha dejado relatos de eventos, de lugares y de personas que van resultándonos como muy claras ilustraciones de esta última definición, de esta definición de mostrar gracia extendiendo el favor o bondad a alguien que no lo merece y que jamás podría ganarla. Vamos a tratar de entrar por unos minutos en lo que llamaríamos nosotros la máquina del tiempo. Ese invento registrado en las literaturas de Julio Verne. Vamos a pedirle prestada por unos momentos la máquina del tiempo a Julio Verne. Vamos a introducirnos allí y vamos a viajar hacia el pasado y vamos a remontarnos al menos a unos 3.000 años atrás. Y al llegar nos damos cuenta que estamos en la época de las antiguas dinastías, de los reyes de Israel, de los reyes del pueblo de Dios. Y si hacemos un poco de historia, vamos a darnos cuenta que en las escrituras nosotros tenemos a los libros de Josué, de Jueces, de Reyes, de las Crónicas, que nos presentan esta época como una época muy violenta, una época violentísima en la que todos los miembros de una familia, de la familia de un rey que era depuesto de su cargo, eran exterminados cuando una nueva dinastía asumía el poder. Lógicamente, todos los miembros del monarca destronado tenían sobrados motivos para vivir atemorizados cuando el nuevo rey ocupaba su trono. El caso que veremos ahora comienza con un relato trágico, muy trágico. Y este está aquí en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, encontramos nosotros ahí en el capítulo 1, que comienza en una forma muy triste, especialmente para David. Segundo libro de Samuel, capítulo 1. Y lo que leemos acá es lo siguiente. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. ¿Notó cómo comienza? Aconteció después de la muerte de Saúl. Ya nos habla de la muerte de alguien. La muerte de Saúl. Saúl, el primer rey sobre Israel. Él había muerto. Y había muerto de una forma trágica. Se había suicidado. Muy triste su final. También, como consecuencia de la guerra contra los filisteos, habían muerto sus 3 hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Fue muy triste para David enterarse de la muerte de Jonatán, su gran amigo, un amigo con quien tenía una unidad, un amor fraterno mayor que el que se tiene contra un propio hermano. Era su gran amigo. Y cuando David supo de esta tragedia, le ocasionó un tremendo dolor. David era el elegido para suceder a David iba a suceder a Saúl. David había sido elegido para suceder en el cargo a Saúl. Él iba a ser el segundo rey sobre Israel, David. Cuando los demás miembros de la familia de Israel, ahí, de los que componían esta familia de Saúl, supieron que David era el nuevo rey de Israel,
Huyeron. Huyeron para tratar de salvar sus vidas, pensando que seguramente David le daría el mismo trato que daban los demás reyes orientales a la familia de los reyes depuestos de su cargo. Los iban a matar a todos. Y el segundo libro de Samuel nos agrega algunos antecedentes importantes de aquellos momentos. En el capítulo 4, versículo 4 del segundo libro de Samuel, leemos lo siguiente. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Israel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mefiboset. En el apuro de la huida, el pequeño nieto de Saúl sufrió una lesión que lo dejó inválido. No eran tiempos en que se podía contar con los elementos médicos, con los tratamientos con que se cuenta en el día de hoy para tratar este tipo de lesiones. De manera que Mefiboset quedó inválido de ambos pies por el resto de su vida. Esto ocurrió cuando tenía 5 años. Y el relato bíblico no nos dice más de él, como que se nos pierde un espacio de tiempo, como hasta 15 o 20 años más adelante. En el segundo libro de Samuel en el que estamos, en el capítulo 9, tenemos un eslabón que continúa con la historia. Dice en este libro que David hace una pregunta en un momento dado. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Quedémonos con esta pregunta un momentito. Han pasado los años. Mefiboset es ahora una persona adulta y tiene impedimentos físicos permanentes. Es inválido de ambos pies. Por otro lado, David no solamente ha ocupado el trono, sino que ha ganado el corazón del pueblo. Su reino ha ido creciendo. Las demás naciones lo respetan. Hasta aquí David ha sido un hombre íntegro y Dios ha bendecido su reinado y su nación. Reconociendo David la bondad y la gracia de Dios en su propia vida y recordando su antigua amistad con Jonatán, hace esta pregunta que hemos leído en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? La pregunta es una pregunta llena de gracia, que nace del corazón de un hombre agradecido que no olvidaba los buenos momentos que había pasado junto a su amigo Jonatán y del que, o con quien había hecho un pacto. El pacto de cuidar y protegerse el uno al otro en toda circunstancia. Recordando sus promesas y lo bueno que Dios ha sido en su vida, David reflexiona y hace esta pregunta. ¿Ha quedado alguien de la casa de Saúl, a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Es decir, ¿hay todavía alguien vivo de la familia de Saúl a quien yo pudiera mostrar la misma clase de gracia que Dios ha tenido conmigo? Noten con mucha atención la forma en que David plantea la pregunta. Él nos pregunta, ¿hay alguien que merezca que yo le haga misericordia? Él no pregunta tampoco, ¿hay alguien que reúna los requisitos para que yo muestre misericordia a él? Nada de eso. La pregunta simplemente es, ¿ha quedado alguno? No importa quién sea, no importa cómo es. ¿Ha quedado alguno?
cualquiera que sea, cualquiera. Es una pregunta llena de gracia. Quien quiera que sea el que haya quedado, yo quiero mostrarle la misma gracia que Dios me ha mostrado a mí. La misma gracia que Dios ha tenido conmigo. Quiero otorgársela a quien haya quedado de la familia de mi gran amigo Jonatán. Vemos lo que sucedió en los versículos 2 y 3. Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Sí, rey, yo sé de alguien que ha quedado, pero no creo que realmente tú lo quieras tener por estos lados. Verás, él es un inválido. Un inválido. No sería adecuada una persona así para tu reino. No sería propio de la realeza. Él no es digno de estar en tu palacio. Es un lisiado. David no considera las intenciones de las palabras de Siba, y los versículos 5 al 7 nos dicen, entonces envió al rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras, que era de Saúl, tu padre, su abuelo, y tú comerás siempre a mi mesa. David no consideró para nada las palabras de su siervo Siba y tomó una decisión. Y su decisión fue darle gracia, otorgarle gracia a este hijo de su gran amigo, a pesar de su circunstancia física, su invalidez. Es lógico que este hombre inválido se sintiera asustado al entrar al palacio ahí en Jerusalén. Desde pequeño había tenido que ocultar su identidad para salvar su vida. No quería que alguien lo descubriera. Lo descubrieran como nieto de Saúl, el rey que había sido depuesto, había muerto. Y menos que el rey actual, David, lo encontrara. Pues ya sabemos que la tradición hacía que el rey que asumía diera muerte a todos los que quedaban de la familia del rey anterior. Entonces, ahora no podía seguir ocultándose de Mefiboset o negando su relación familiar con el ex rey. No podía. Cuando Mefiboset fue llevado ante el rey, sin lugar a dudas que debe haber tenido mucho miedo, estaría muy asustado. Y escuchamos la palabra de David aquí en el versículo 7, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Observe usted con mucha atención la actitud de este hombre lisiado ante esta tremenda demostración de gracia por parte del rey. El versículo 8, y él, Mefiboset, inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Asume la posición baja de un perro muerto. ¿Quién soy yo? Inútil, no sirve para nada,
Soy un perro muerto. El perro tiene la función de alertar, de advertir, ladrar cuando ve algo anormal o algo que puede dañar a su amo. Pero un perro muerto no puede hacer nada. Es inútil. Y Mefiboset se considera, se presenta ante el rey como un perro muerto. Una humildad tremenda, tremenda. No aceptó ni apeló al hecho de la antigua amistad que su padre había tenido con el rey para reclamar o para decir, tengo mérito alguno, ya que mi padre fue tu gran amigo. Preocúpate de mí, pues si fuiste amigo de mi papá, bueno, aquí estoy yo ahora. Nada de eso. Solamente vio la gracia de este gran rey y esperó en la gracia de él sin tener mérito alguno para recibir la gracia de ese rey. En las palabras de David hay una declaración a la que vale la pena que prestemos atención en esta parte de la historia ya. Y esta expresión se repite en 4 oportunidades. Mefiboset comería en la mesa del rey. Si usted quiere interiorizarse un poco más, vea los versículos 7, 10, 11 y 13. 7, 10, 11 y 13, donde se repite la misma expresión, Mefiboset comería o estaba en la mesa del rey. Un final feliz para una persona que abrigaba ya muy pocas esperanzas en esta vida y cuyo futuro era solamente vivir lamentando su invalidez. Todo cambió. Todo cambió para él debido a que un hombre, un rey, el rey David, dejó fluir de su corazón la abundante gracia que Dios le había concedido. Consideremos ahora por algún momento, antes de concluir con esta exposición, algunas de las relaciones que tiene este relato histórico con la gracia de nuestro Dios manifestada a nuestra vida. El Dios de toda gracia. Seguramente usted ya se habrá dado cuenta de algunas analogías que hay entre la gracia que mostró David a Mefiboset y la gracia que hemos recibido usted y yo por parte de Dios, nuestro Dios, el Dios de toda gracia. Mefiboset, el hombre lisiado, no tenía nada propio. No podía hacer nada y no merecía nada. Ni siquiera intentó ganarse el favor del rey. Por eso es que no puede haber en nosotros, al aplicarlo, ningún rasgo de orgullo, de reclamar, de mérito delante de Dios para obtener su gracia, ya que éramos lisiados espiritualmente. El ser lisiado espiritualmente es peor que ser lisiado físicamente. No podíamos levantarnos por nosotros mismos de nuestra condición, como un lisiado no puede levantarse con sus propias fuerzas. Nosotros podíamos salir de nuestra condición, lisiados espirituales. Necesitamos que otro nos tendiera la mano y nos levantara de nuestra caída condición. Como Efesios 2:8, Pablo lo dijo, porque por gracia sois salvos. Porque la única forma de levantarnos de esta condición de caído delante de Dios, inválidos espiritualmente, inútiles para Dios, inservibles, es la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos. Por medio de Jesucristo, que nos tendió su mano y nos levantó para conducirnos a la presencia del Padre, porque Él es el único camino al Padre. Este es el gran problema que tienen muchas personas en el día de hoy, su orgullo, esa incapacidad de reconocer su necesidad o dependencia de Dios, sino buscando sus propios méritos
para mantener vivo ese sentimiento de autosuficiencia, de que yo soy capaz. Y ese orgullo les impide aceptar que necesitan depender absolutamente de la gracia de Dios manifestada en la persona de Jesucristo para sacarnos de esa condición. Personas que aquellos que hablan mucho de su fe y de depender de Dios y de clamar a Dios son consideradas como débiles, las consideran débiles, como personas de segunda categoría que dependen de otro, cuando ellos piensan que pueden depender de sí mismos para la solución a todos sus conflictos y problemas de la vida. Pero hay un momento cuando se reconoce que no hay nada que pueda resolver el problema, sino solamente la manifestación de la gracia de Dios, como los días que estamos viviendo hoy. Cuando Dios manifieste su gracia en su tiempo, cuando Él lo quiera, saldremos de esta situación. Porque Él es el Dios de toda gracia. Por eso es que la Biblia señala ahí en el Salmo 53:1 que el necio dice en su corazón no hay Dios y busca una y mil formas para resolver los problemas, porque enajena a Dios de su vida. Contrasta absolutamente con las palabras de Pablo que dice, yo todo lo puedo, pero no en mí, sino que en Cristo que me fortalece. David adoptó a Mefiboset en la familia real y con ello le brindó constante cuidado y provisión por el resto de su vida. De la misma forma, a nosotros Dios nos ha insertado en su familia real y nos brinda todo su cuidado y toda su provisión, porque nos trata como sus hijos. Somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Pero fíjese que todos los que somos cristianos por nuestra fe en Jesucristo, también llegamos a ser príncipes y princesas, las damas, en el palacio del rey, en el reino de Dios. Y ellos únicamente por la gracia de Dios, siendo plebeyos, espiritualmente hablando, nos ha vestido de ropas reales, porque somos revestidos en Jesucristo. El rey David hizo sentar a Mefiboset en su mesa. Qué tremendo honor para un lisiado, para uno que consideraba a sí mismo ser un perro muerto. Sentado en la mesa del rey, junto al rey. Así estaremos sentados a la mesa del Rey de Reyes y del Señor de Señores en la cena de las bodas del Cordero. En aquel día futuro, cuando el Señor venga a levantar a su pueblo y llevarlo a su presencia. Y en lo presente, en su gracia nos sostiene en todo nuestro peregrinaje por esta tierra. En medio de adversidades, de conflictos, de luchas, su gracia siempre es mayor que todo lo que nos venga en contra. Por ello que en estos días inciertos, que nos infunden temor de repente, no podemos dejar de pensar que nuestro Dios, a este Dios que estamos conociendo, es el Dios y Padre lleno de gracia y de bondad. Su gracia siempre es mayor que todo lo que venga en contra nuestra. Los más antiguos pueden recordar ese precioso himno cuya letra decía, su gracia es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si grande es la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús. Pues de sus inmensas riquezas en gloria, abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará.
porque su gracia es mayor y nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Al concluir, vamos a elevar esta oración de gratitud al Señor con la firme convicción de que estamos al amparo de su sombra, estamos protegidos, cubiertos por su gracia, que Él nos sostendrá en medio de toda esta situación. Oramos. Te alabamos a ti, Padre Celestial, por ser nuestro Dios tan bueno, tan generoso, lleno de gracia y de bondad. Solamente oramos que en los momentos en que nuestra carne es débil, que sentimos los temores propios de nuestra naturaleza humana, podamos recordar estas palabras de Pedro, que tú eres el Dios de toda gracia. Fortalécenos en Cristo y ayúdanos a estar siempre aferrados de tu mano bondadosa y fuerte que nos sostiene y no nos dejará caer. Gracias en Jesucristo. Amén. Aproveche de tener un tempito de oración, hermano. Si está con su esposa o con su familia o con algún hermano de la fe, comparte recordando nuestra hermandad, las necesidades que hay dentro de ella, momentos de salud deteriorada en algunos casos, o momentos de otras situaciones inciertas, y que Dios entonces esté trabajando y ayudando a cada uno de nuestros hermanos otra vez, manifestando su gracia y su bondad. El Señor les bendiga y, si Él lo permite, el domingo nos encontramos para nuestro tiempo devocional. Bendiciones.